futbolistas que pasan por los clubes, hay otros que se quedan para siempre incluso cuando se van. Yuri de Souza pertenece al segundo grupo. No llegó con cartel, no llegó con focos, no llegó con promesas. Llegó con una maleta pequeña y sin saber que estaba a punto de encontrar su lugar en el mundo. Cuando Yuri aterrizó en Ponferrada, nadie imaginaba que aquel delantero brasileño iba a convertirse en la mayor leyenda de la historia del club, ni siquiera él. Porque Yuri no venía a hacer historia, venía a sobrevivir. Brasil quedaba lejos, muy lejos, otro idioma, otra cultura, otro fútbol. Campos más pequeños, gradas más cercanas y una exigencia distinta. Aquí no bastaba con talento, había que resistir. La Ponferradina no era un escaparate, era una trinchera y Yuri lo entendió rápido. No era el delantero más rápido, tampoco el más técnico, pero tenía algo que no se entrenaba: hambre. Hambre de minutos, hambre de goles, hambre de pertenencia. Mientras otros veían el club como un paso más, Yuri empezó a verlo como una oportunidad única, no para marcharse pronto, sino para echar raíces. Cada gol suyo no era una celebración exagerada, era un alivio. Cada partido era una prueba, cada temporada una confirmación. Poco a poco el nombre empezó a repetirse en el Toralín. Primero como delantero cumplidor, luego como referencia, después como símbolo, porque Yuri no solo marcaba goles, marcaba momentos, goles que salvaban temporadas, goles que mantenían viva la ilusión, goles que daban sentido a semanas enteras. Y en una ciudad pequeña eso no se olvida. El público empezó a reconocerlo como uno de los suyos, no por el pasaporte sino por la actitud. Yuri no hablaba demasiado, pero corría, luchaba, volvía. Y eso en el fútbol modesto vale más que cualquier discurso. Sin darse cuenta que el brasileño dejó de ser extranjero, se convirtió en uno de los suyos. Y sin buscarlo empezó a escribir una historia que no iba de grandes títulos, sino de algo mucho más raro en el fútbol moderno: fidelidad. Porque mientras el fútbol gira cada vez más rápido, Yuri decidió quedarse. Y quedarse es el acto más revolucionario que existe en este deporte. Con el paso del tiempo, Yuri dejó de ser una apuesta, se convirtió en una garantía, no porque prometiera goles espectaculares, sino porque cuando el equipo lo necesitaba aparecía. En la Ponferradina no se pedían estrellas, se pedían soluciones, y Yuri empezó a darlas una detrás de otra. No había temporada tranquila, nunca la hay en el fútbol modesto. Cada año era una pelea distinta, salvarse, competir, no desaparecer, y en todas ellas el nombre de Yuri estaba presente. Sus goles no habrían informativos, pero habrían oxígeno. Goles en campos complicados, goles feos, goles de delantero puro, de estar donde hay que estar cuando el balón cae. Y eso tiene un valor enorme en categorías donde el margen de error es mínimo. Yuri entendió pronto algo fundamental: en equipos como la Ponferradina un gol no es solo un gol, es una semana de tranquilidad, un estadio que vuelve a creer y una ciudad que respira. Por eso su relación con la afición fue creciendo sin ruido, sin campañas, sin marketing, solo hechos. Cada temporada, cuando el equipo miraba el calendario con miedo, había una certeza: si había una ocasión clara, Yuri iba a estar cerca. No necesitaba 10 oportunidades, a veces le bastaba una. Y ese tipo de delantero es oro en el fútbol humilde. Mientras otros jugadores pasaban de largo, Yuri se quedaba. Mientras otros pensaban en el siguiente contrato, él pensaba en el siguiente partido. No porque no pudiese irse, sino porque no quiso. La Ponferradina empezó a girar a su alrededor sin decirlo explícitamente. No era el capitán más ruidoso, no era el líder del vestuario más visible, pero era el punto de apoyo. Cuando el partido se atascaba, se buscaba a Yuri. Cuando había nervios, se confiaba en Yuri. Cuando todo parecía perdido, se esperaba que Yuri hiciera algo, y muchas veces lo hacía. Eso no convierte a un jugador en leyenda de golpe, lo hace con el tiempo, a base de repetir el mismo gesto en contextos cada vez más difíciles. Yuri no tuvo la carrera más brillante, tuvo una carrera útil, y en clubes como este, la utilidad es la forma más pura de la grandeza. Pero ningún cuerpo aguanta eternamente, y cuando pasan los años la pregunta cambia. Ya no es cuántos goles puede marcar, es hasta cuándo puede seguir sosteniendo todo esto. Porque en el fútbol modesto, cuando el referente empieza a sentir el peso, todo el club lo nota. Y ahí es donde la historia de Yuri entra en una fase más humana. Hay un momento en la carrera de todo futbolista en el que deja de preguntarse si es posible, y empieza a notar que lo es. Yuri llegó a ese punto sin darse cuenta. No por una ovación concreta, no por un brazalete, no por una portada, sino por algo más simple: la costumbre. La costumbre de verlo siempre ahí, la costumbre de buscarlo en el 11, la costumbre de pensar en él cuando el partido se ponía cuesta arriba. Ese es el momento exacto en el que el jugador se convierte en referencia, no cuando destaca, sino cuando falta, y se nota demasiado. Yuri no necesitó cambiar su forma de ser para convertirse en ídolo, no levantó la voz, no reclamó estatus, no exigió nada, siguió haciendo lo mismo: trabajar, competir y aparecer. En el fútbol modesto eso te coloca en un lugar especial, porque no hay margen para el teatro. Aquí si no rindes desapareces. Yuri no desapareció, los años pasaban, las plantillas cambiaban, los entrenadores rotaban, pero Yuri seguía, y eso genera una relación distinta con la afición. No es idolatría ciega, es reconocimiento. La gente no lo admiraba por ser brasileño ni por su historia, lo admiraban porque sabían que cuando el equipo se rompía, él no. Era el jugador al que se le perdonaba un mal partido, no por favoritismo, sino por memoria. Porque el fútbol también se construye con recuerdos acumulados. Cada esfuerzo extra, cada gol importante, cada temporada salvada. Todo eso va creando un crédito invisible, y Yuri lo había ganado a pulso. No era el jugador más vistoso, pero era el que sostenía la normalidad en un entorno siempre inestable. En vestuarios pequeños este tipo de jugadores es clave. Los jóvenes miran, los nuevos escuchan, y el equipo se ordena sin palabras. Yuri lideraba sin imponerse, no necesitaba discursos, bastaba con verlo entrenar, con verlo volver a su posición, con verlo aceptar su rol sin quejarse. Ese ejemplo en categorías duras vale más que cualquier charla motivacional. Pero el tiempo no perdona a nadie, y cuando llevas tantos años cargando con responsabilidad,
responsabilidad el desgaste no es solo físico, es mental. La exigencia ya no viene de fuera, viene de uno mismo. Yuri ya no competía solo contra rivales, competía contra su propio pasado, contra la versión que había sido, y eso es una batalla silenciosa que muchos futbolistas viven y pocos saben contar. El ídolo seguía ahí, pero el cuerpo empezaba a pedir tregua, y entonces la historia se acercaba a su punto más delicado, no por una traición, no por un conflicto, sino por algo inevitable, el paso del tiempo. Hay un punto en la carrera de todo futbolista en el que el espejo ya no devuelve la misma imagen. No porque el talento desaparezca, sino porque el cuerpo empieza a negociar. Yuri llegó ahí después de muchos años, haciendo exactamente lo mismo, cargar con responsabilidad. Las piernas ya no respondían igual, las recuperaciones eran más largas, el dolor aparecía antes, y se iba después. Pero el problema no era físico, era emocional, porque cuando llevas tanto tiempo siendo referencia, cuesta aceptar que ya no puedes hacerlo todo. Yuri no dejó de competir, pero empezó a medir, a elegir esfuerzos, a entender que ya no podía sostenerlo todo solo. Ese ajuste no es sencillo, sobre todo para alguien que nunca permitió bajar el listón. El delantero que había vivido el sacrificio tenía ahora que convivir con el límite. En el fútbol modesto eso es especialmente duro, porque no hay rotaciones fáciles, no hay banquillos profundos, no hay sustitutos naturales. Si el referente baja un punto todo se resiente. Yuri lo sabía, y esa conciencia pesa. Seguía marcando, seguía aportando, pero ya no era constante, y eso para alguien acostumbrado a la regularidad es un golpe silencioso. El público lo notaba, pero no lo juzgaba. Porque había memoria, no había reproches, había comprensión. Cada ovación tenía algo distinto, no era exigencia, era agradecimiento, porque todos entendían que el tiempo no se puede driblar. Yuri empezó a ocupar otro lugar en el equipo, menos protagonista, más apoyo. Eso también es madurez futbolística, aceptar que tu rol cambia, sin romper la relación con el club ni contigo mismo. No todos saben hacerlo, muchos se aferran, otros se van antes de tiempo. Yuri eligió quedarse, incluso cuando ya no era el mismo. Ese gesto dice mucho de él. El fútbol suele premiar la juventud y olvidar rápido a quienes dieron todo, pero en Ponferrada no ocurrió así, porque aquí no se miraba solo los goles recientes, se miraba la historia completa. Y la de Yuri estaba escrita con demasiada honestidad como para borrarse con el paso de los años. El final se acercaba no de golpe, no con escándalos, de forma natural, como viven los futbolistas que no forzaron nada. Y entonces llegó el momento en el que toda la ciudad entendió algo. Yuri ya no era solo un jugador, era patrimonio del club. Ponferrada entendió quién era Yuri cuando empezó a imaginar el equipo sin él. Durante años su presencia había sido tan constante que nadie se había detenido a pensarlo. Y cuando la idea apareció por primera vez fue incómoda, porque no se trataba solo de perder un delantero, se trataba de perder una seguridad emocional. Yuri ya no marcaba como antes, ya no jugaba todos los minutos, pero seguía siendo imprescindible de forma distinta. Su mera presencia tranquilizaba, el estadio lo sabía, el vestuario lo sabía, la ciudad lo sabía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cada vez que tocaba el balón había un respeto especial, no expectativa, respeto. Las ovaciones ya no pedían goles, se agradecían el camino. Y eso es algo muy raro en el fútbol moderno, porque este deporte suele mirar solo hacia adelante, pero aquel día Ponferrada miraba hacia atrás, miraba temporadas salvadas, goles decisivos, esfuerzos invisibles, miraba todo lo que Yuri había sido cuando nadie más podía serlo. No hubo una despedida grandilocuente, no era su estilo, pero hubo algo mucho más sincero, reconocimiento unánime, ya no importaba si jugaba bien o mal, si marcaba o no, Yuri había trascendido el resultado. Se había convertido en parte de la identidad del club, en un fútbol donde todo cambia, donde los jugadores pasan rápido y los vínculos duran poco. Yuri representaba lo contrario, representaba la idea de que quedarse también puede ser una forma de grandeza. La Ponferradina no le dio fama mundial, pero le dio algo que muchos futbolistas nunca tienen, un hogar futbolístico. Y él respondió con lealtad. Ese día, sin discursos ni placas, todavía la ciudad lo entendió. Yuri ya no competía por un sitio en el 11, había ganado un sitio en la historia. No por ser el mejor, sino por ser el más constante. Y cuando eso ocurre, el fútbol deja de ser solo un juego, se convierte en memoria compartida. Solo quedaba cerrar la historia, no con un adiós triste, sino con una reflexión, porque la verdadera dimensión de Yuri no se mide en goles, se mide en lo que dejó cuando dejó de jugar. Cuando Yuri dejó de jugar no hubo un vacío inmediato, porque su presencia no se apagó en el último partido. Eso es lo que ocurre cuando un futbolista no se limita a pasar por un club, cuando se integra. Yuri no dejó un hueco táctico, dejó un recuerdo colectivo. Durante años representó algo muy concreto, estabilidad en un fútbol que nunca la tiene. El fútbol moderno premia el movimiento, el cambio constante, la siguiente oportunidad. Yuri eligió lo contrario, eligió permanecer. No por comodidad, sino por compromiso. Su legado no está solo en los goles, está en la forma. Cómo se comportó cuando era titular indiscutido y en cómo se comportó cuando dejó de serlo. Nunca exigió más de lo que podía dar, nunca pidió trato especial, nunca se colocó por encima del club. Eso en categorías modestas marca una diferencia enorme. Los jóvenes lo vieron, los compañeros lo entendieron, la afición lo sintió. Yuri enseñó algo sin dar lecciones, que la grandeza no siempre está en llegar lejos, sino en quedarse cuando otros se van. En un fútbol lleno de historias de idas y vuelta, la suya es una historia de arraigo, por eso cuando se habla de la Ponferradina su nombre aparece sin esfuerzo, no como recuerdo puntual, sino como parte del relato. Y eso es lo más difícil de conseguir en este deporte. En un fútbol que cambia cada semana, él decidió quedarse, y al hacerlo se convirtió en algo mucho más raro que un gran goleador, una leyenda local de verdad.